Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y estamos Verdaderamente verdaderamente ha resucitado. Ese es el saludo, ¿verdad? De la Pascua. ¿Cómo están todos, amigos, amigas? Les saludamos desde la casa de pastoral, la escuela bíblica, y ahora con esta situación de la contingencia sanitaria todavía, ¿verdad, Erika? Así es, padre. Pues cuidándonos, tomando la sana distancia. La sana distancia. Bien, pues nosotros seguimos transmitiendo para todos ustedes la Lección Divina, compartiéndoles el alimento de la palabra de Dios. Ojalá y que podamos aprovechar este tiempo, ¿verdad?, de estar en casa, pues leyendo, meditando, orando las Sagradas Escrituras. Bien, pues vamos a iniciar en esta semana. Se avecina ya el segundo domingo, ¿verdad? Segundo domingo de Pascua. De Pascua, día de la misericordia. Muy bien. ¿Cuál es el texto? Y vamos ahorita a mencionar algo con relación a ese tema. Bueno, la Biblia que voy a usar es la latinoamericana. El texto es Juan capítulo 20, versículo del 19 al 31. ¿Sí? ¿Comenzamos? ¿Lo leo? Okay. Sí, de una vez. Dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados sean liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O palabra del Señor. O palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues amigos, hermanos, estamos en este segundo domingo de la Pascua, tiempo de alegría, de gozo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Domingo de la misericordia, domingo en el cual damos gracias a Dios por su palabra y su presencia en nuestras vidas. Bien, pues hemos hecho la primera lectura. Se sugieren siempre 2 o 3 lecturas para comprender mejor el texto, poner atención a los elementos que nos ofrece y poder hacer más clara y más concreta también su actualización. Vamos a irnos nosotros directamente a la comprensión del texto, ¿verdad? Ok. Bien, si quieres comenzar, ¿qué elementos hay ahí? Sujetos, verbos, acciones.
etcétera. Bueno, primero dice que es el primer día después del sábado. Es decir, el domingo. el domingo. Era un domingo. Y estaban los discípulos reunidos, los principales personajes, está Jesús, los discípulos, el Espíritu Santo, dice reciban el Espíritu Santo. Es un prepentecostés, diría yo. Sí. ¿No? Está Tomás, llamado el mellizo, y bueno, esos serían los personajes. Después habla de que aparece 8 días después, o sea, el siguiente domingo. Está hablando de que esto sucede en domingo. En 2 domingos. En 2 domingos. El primer domingo, día de la resurrección. Día de la resurrección. Y luego los 8 días. Es decir, un segundo domingo como el segundo de Pascua. Por eso Juan Pablo II lo va a instituir como el Día de la Misericordia. Ahorita diremos una palabrita más al respecto. Entonces, esos serían los personajes o los sujetos de los cuales va centrándose el texto, se va a ir narrando. El tiempo, bueno, ya dijimos que es en domingo. Los domingos, en 2 domingos consecutivos se lleva a cabo esta aparición de Jesús, ¿verdad? Así es. Y luego Jesús en su aparición, en el primer momento, el día de la resurrección, dice que les trae la paz. La paz esté con ustedes. Y luego les va a dar el Espíritu Santo. Primero los saluda 2 veces, ¿verdad? ¿O 3? ¿Cuántas son? 2, bueno, dice, esta reunión llegó Jesús, se puso de pie y dijo, la paz esté con ustedes, y después les volvió a decir, la paz esté con ustedes, 2 veces. 2 veces. Y luego les dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, en 2 momentos da la paz, y en la tercera ocasión dice, reciban el Espíritu Santo, les da el Espíritu Santo. Así es. Bien, luego viene como que ese es el primer momento, la primera escena. Luego viene que el momento en el que interviene uno de los discípulos, Tomás, ¿verdad? Tomás llegó después. Sí, llegó cuando él ya se había ido, digamos, ¿no? O ya había desaparecido. Así es. Y con mucha veracidad y mucha determinación dicen, hemos visto al Señor, le dicen a él. Sí, sus compañeros, los discípulos, ¿verdad? Sí. Hemos visto al Señor. Ya me imagino el gozo y la alegría. Hemos visto al Señor, que le transmitieron a su compañero Tomás. Pero él no veía, él no creía. Dice, pues ¿dónde está? A ver, muéstrenmelo. Entonces, no cree, duda de la palabra y del testimonio que dan sus compañeros discípulos, y bueno. Y es osado, Mande. Es osado. Sí. Dice, hasta que no vea la marca de los clavos en sus sí, manos, claro. y no hasta meta que, sí, quiere comprobar tangiblemente, ¿verdad? Hasta no ver, hasta no tocar. Bien. Así es. Sucedió que a los 8 días se volvieron a reunir, ¿verdad? Se reunieron nuevamente y allí estaba Tomás, y una vez más aparece Jesús. Jesús resucitado, el de hacía 8 días, vuelve a aparecerse allí en medio de sus discípulos. Y por tercera vez. ¿Y cómo les dice? La paz esté con ustedes. Pareciera interesante la insistencia de Jesús de la paz. Así es. La resurrección de Jesús que trae la paz. Luego le dice a Tomás, a ver Tomás, ven acá, acerca tu dedo, trae tu mano, métela en mi costado, aquí están mis manos, y ya no sigas dudando o de incrédulo. Ajá. ¿Y ya qué hace Tomás? Lo contesta, tú eres mi Señor y mi Dios, o Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esta expresión de fe en la cual Tomás se pone en manos de Jesús y reconoce que es Jesús el que mataron allá en la cruz. Así y que ahora ha resucitado y lo reconoce como Señor. Así Señor mío y Dios mío. Jesucristo, ¿verdad? Jesús, el Señor, el Cristo, el ungido. Bueno, y luego ya termina el versículo 30 y 31 diciendo que hay muchas cosas que no se escribieron o no se recogieron en la Biblia, en este libro, que se han recogido a estas para dar testimonio de que Jesús es el Mesías, para que crean. Sí, y bueno, lo que le dice Jesús a Tomás, ¿no? ¿Crees porque me viste? Sí. Felices aquellos los que no me han visto, creen. ¿No? Sí. Muchos van a creer sin ver a Jesús. Sin ver a Jesús ni tocarlo. Ni tocarlo. Van a creer en que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Así es.
Y yo creo que ahí nos podemos incluir hasta nosotros. Así es. Muy bien. Habría otra cosa que comentar en este evangelio, que viene siendo el hecho de que nos encontramos en la iglesia celebrando la Pascua, la resurrección del Señor. Y segundo, en este evangelio de San Juan, nos va presentando siempre San Juan esa experiencia de encuentro de Jesús con los discípulos, Jesús resucitado con los discípulos. Y esas experiencias son como llamados, son como unas invitaciones que les hace Jesús a seguirlo y a creer, ¿verdad? Sobre todo a confirmarles en la fe. ¿Crees? ¿Aceptas? ¿Quieres venir conmigo? Etcétera, ¿no? Entonces, siempre la Pascua, o para nosotros ahora, pues va a ser ese momento como de afianzar y de renovar un seguimiento, un discipulado. Así es. Muy bien. Ok. Pues podríamos quedarnos con esos elementos así, cortitos, pequeños, para enfocarnos ahora en lo que nos dice el texto, a la aplicación, ¿verdad? ¿Tú encontraste alguna aplicación, Erika? Bueno, la paz esté con ustedes. Sí. Y bueno, empieza diciendo el texto que las puertas las tenían cerradas por miedo, o sea que estaban temerosos los discípulos. Y en la época que estamos viviendo, que estamos a puertas cerradas y con miedo, ¿no? Porque en realidad mucha gente tiene miedo de contagiarse o de contagiar a alguien querido, ¿no? Llega Jesús y les dice, la paz esté con ustedes. Entonces, después de eso, ese mismo día, cuando ven a Tomás, ya sin miedo, le dicen a Tomás, el Señor estuvo con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, para mí en esta época, pues sí, de un poco de miedo, de incertidumbre de qué va a suceder y todas las consecuencias que este proceso ha tenido en la humanidad. Claro. Pues es muy importante volver a Dios, ¿no? Y el mensaje que da de misericordia al Señor, de confíen en mí, ¿no? Los que se confíen a mi misericordia no se perderán. Claro. Para mí es una cosa que cuando hice la lección en casa, sí me sorprendió de lo actual que es la palabra de Dios, ¿no? Sí. Sí, quisiera subrayar efectivamente que los discípulos, una vez que vieron o que se enteraron, porque no estuvieron al pie de la cruz, que se enteraron de que habían crucificado al Maestro, corrieron, se fueron, huyeron, ya no siguieron a Jesús hasta la cruz. Tenían miedo y claro que les fuera a pasar lo mismo, obviamente. Entonces, encerrados, estaban pensando qué hacer, cómo iba a continuar la obra que Jesús había iniciado, ¿verdad? Y es cuando se aparece el Señor, ¿verdad? 3 días después de haber sido crucificado. Y bueno, la paz es un fruto de la resurrección. Jesús ha venido a traer la paz. Su Pascua, su resurrección, se manifiesta ahí, en la paz. Cuando las personas reciben la paz, cuando las personas tienen paz en su corazón, ahí está vivo el Señor. Ahí se hace presente Jesús resucitado. Donde no hay paz, pues claro, no está Dios. Donde no hay paz, pues claro, aún hay tristeza, aún hay llanto, hay dolor, sufrimiento, miedo, efectivamente. Entonces, eso es otro gesto que podríamos reflexionar hoy en los momentos que hay de paz, en los momentos que nos faltan de paz, etc. ¿Ibas a decir algo? Sobre todo, bueno, estamos viviendo la Pascua, que es este Pesaj, paso a la vida, y en donde la muerte sintetiza todos nuestros miedos y todos nuestros pecados y todo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos miedo a la muerte y miedo a lo que va a pasar, y viene Jesús y nos dice, la paz esté con ustedes, yo estoy con ustedes, y esa conciencia de la Pascua, que estamos viviendo en Pascua, que Cristo es vida, que si permanecemos en Él no nos perderemos, es importante, y por eso también la última parte, cómo cierra, bueno, casi cierra esta lectura, que dice, felices los que no han visto pero creen y que sabemos que está con nosotros. Sí. Ahí podemos encontrar la paz, la felicidad, el consuelo y además la esperanza de que sí, tal vez viviremos dificultades o las estemos viviendo,
pero Cristo no nos deja de su mano y estamos con Él. Sí, sí, efectivamente hay personas que tienen miedo, ¿verdad? Y que ha disminuido su fe, se ha debilitado su fe, ¿verdad? Y creo que es un momento en el cual la Pascua, pues necesitamos sentir esa paz de Dios y abrirnos a la presencia del Señor. Aunque estemos en puertas cerradas en casa, para el Señor no hay límites, no hay fronteras. El Señor puede penetrar, ¿verdad? Porque ha resucitado las paredes, los espacios que nosotros le hemos cerrado a Él. Entonces, es un mensaje de esperanza, porque el Señor está vivo, porque al Señor resucitado no le podemos poner puertas cerradas, ¿no? Somos una iglesia con puertas abiertas, ¿verdad? Donde el Señor se hace presente, nos trae la paz y mira, les da el Espíritu Santo, sí. y les hace capaces de perdonar, así como Él, al hacerse presente entre sus discípulos, les perdona. ¿Verdad? Otra persona, pues claro, no vuelve otra vez con aquellos que lo abandonaron, con aquellos que lo traicionaron, ¿no? Pero Jesús va hacia ellos, Jesús les perdona los pecados y los hace que también ellos vayan y perdonen los pecados. Es por eso el Domingo de la Misericordia, porque Jesús les da el Espíritu Santo para perdonar los pecados, ¿verdad? Y es la presencia de Jesús resucitado en medio de sus discípulos un signo de que los perdona, de que les da una nueva oportunidad. Yo creo que ese es el método de la misericordia, el perdón. Sí, claro. Y la otra cosa es en la escena de Tomás. Sí. Tomás el incrédulo, como dices. Tomás que no estaba en el primer momento con ellos, quién sabe por qué, cosa curiosa, no dice dónde andaba o por qué no estaba. Y en el segundo momento, en el segundo domingo, que se presenta Jesús, ahí está Tomás ahora sí. Y cómo Jesús le dice a Tomás, a ver, trae acá tu mano, trae acá tu dedo y ponlo en mi costado, ponlo en mi mano, mira, aquí están las llagas. ¿Soy el mismo que crucificaron? El que está aquí vivo, aquí frente a ti. El crucificado resucitado. Yo si sería Tomás, estaría avergonzadísimo. Sí, claro. Por eso Tomás, ¿qué dice? Señor mío, Dios mío, es cierto. Ve las llagas, ve el costado herido, traspasado, ve las huellas de la pasión, ¿verdad? Como dicen los padres de la iglesia, las huellas de la pasión. Y dice, sí, es él, es Jesús. Por eso va a decir, Señor mío, Dios mío, este paso de incredulidad a creer. Señor mío, es la expresión de la misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sí, justamente, bueno, yo creo que es el momento de decir, Señor mío, Dios mío. O sea, siempre, en esta situación tan difícil, es cuando bueno, yo lo digo en misa, ¿no? Pero esta frase tendría que tener más significado en reconocer a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Señor mío, Dios mío. Sí, definitivamente. Claro, y preguntarnos cómo el Señor puede penetrar las paredes de nuestra casa, las puertas cerradas que nosotros le hemos pues cerrado, ¿verdad? Por dentro, pero el Señor puede entrar. Creo que en nuestros hogares, en nuestras casas, cada uno podemos recibir al Señor. En esta Pascua es para recibir al Señor. Ya es tiempo de pasar de la pasión, de la muerte, a la vida, a la resurrección. Y Jesús resucitado tiene la fuerza, el poder, y nos lo ha dado con su Espíritu Santo para que también nosotros nos levantemos de nuestro desánimo, de nuestro miedo, y vayamos pues con alegría en la vida. Así es, y con esperanza, ¿no? De que Él está con nosotros. Claro, y que no seamos incrédulos, sino que creamos como Tomás. Claro, y bueno, la imagen de la misericordia, esta parte del costado traspasado, sí, que es fuente de la misericordia de Dios. Exacto. Estamos confiados en que Él se da, en que está para nosotros. Y estaba leyendo algo muy interesante, que sí, la palabra misericordia en hebreo, viene de Tanaj, que es el útero materno. Dice este amor, que uno no tiene que tener ningún mérito para que nos ame, ¿no? Y que Él hace todo para nosotros, nos perdona, y que todos los pecados del mundo es una gota en el mar de su misericordia. Sí. Y esa parte también, o sea, recurrir a la reconciliación, a vivir este perdón de Dios, esta misericordia, y no olvidar que, aunque no podemos salir, por lo menos
hacer un buen examen de conciencia, revisarnos, pedir perdón y en su momento acudir de inmediato a, como usted decía, ¿no? Del perdón. Al final Sí. el perdón es la fuente de la misericordia. Así es. No es el método. Claro. Eso que decías del costado herido, solo agregar que al decirle Jesús a Tomás, a ver, acerca tu mano, métela en mi costado. Ve, mi costado está traspasado. Ese corazón herido, lastimado, aquí está. Abierto. Acerca tu mano a mi costado, es decir, al lugar donde ha brotado la vida, al corazón de Cristo, al amor. Así es. Acércate a mi amor, en otras palabras, vaya. Acércate a mi amor, al amor y a la misericordia que tengo para contigo y con todos. Porque aquí estoy, en medio de ustedes, y no sigas dudando, cree. Así es. Entonces, por eso el cuadro bonito, ¿verdad? Que nos ha regalado la Santa, ¿verdad? De la misericordia, porque es esas luces de misericordia que irradian sobre la humanidad. La misericordia de Dios. Y el Papa Francisco, que tanto ama, quiere, es la misericordia, o habla de la misericordia. Estamos llamados a ser una iglesia igual después, que refleja la misericordia de Dios. Así es. Una iglesia con rostro misericordioso. Por este momento de pasión, de muerte y de resurrección de Cristo y su corazón traspasado, de donde viene el amor, la misericordia, el perdón. Así es. Yo creo que estamos en un momento muy adecuado, siempre es, pero ahora más, vivir los actos de misericordia, ¿no? Hacer cualquier cosa por nuestros hermanos y dar testimonio de Cristo, ¿no? Sin duda, yo creo que por ahí va a ir el momento de compromiso. Sí. Y entonces, queridos amigos, hermanos, pues los invitamos a, igual ustedes, a hacer una aplicación de este texto. ¿Qué me dice? ¿Qué les dice? Allí donde estás, con tu familia, con tus seres queridos, en tu vida personal. ¿Cómo aplicas esto? ¿Con quién te identificas? ¿De los discípulos? ¿Tomás? ¿Con el mismo Jesús, quizá? ¿Con algunos de los discípulos ahí reunidos? No lo sé. Cada uno podemos entonces hacer una aplicación personal a nuestra vida del texto que hoy hemos escuchado. Y podemos ahora, en este tercer momento, pues ahora a elevar a Dios una oración, una plegaria, fruto de este texto que hemos meditado, que hemos ya analizado. Compartirles una oración y ustedes también allá pueden hacer una oración, repito, a la luz del texto que estamos meditando el día de hoy. Ok. Si quieres, comenzar. Sí, por favor. Bueno, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque nos renueva, porque nos anima, porque nos deja ver que tú estás con nosotros y no te vas nunca. Te damos gracias por eso, Señor, y te pido por toda la gente que tiene miedo, que está sufriendo. Te pido por ellos para que ellos abran su corazón y sientan tu misericordia, que no están solos. Te pido por las personas que están indefensas. Señor, no los dejes de tu mano. Te doy gracias porque sé que estas peticiones que te hago ni siquiera son necesarias porque tú ya estás con ellos. Te pido por todas las personas cercanas a mí, que miren tu misericordia, que digamos confiados, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor, tú eres el que me ha salvado, creo en ti, y vivamos de nuevo esta experiencia de creer en ti sin verte físicamente, pero sentirte, sí, físicamente, sentirte con nosotros. Te damos gracias, Señor, por esto y te ofrezco todas mis acciones en estos días que sirvan para dar testimonio de ti. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Una vez más, Señor, te agradecemos que nos acompañas con tu palabra amorosa, con tu palabra llena de misericordia. Y más en este segundo domingo de Pascua, en
en el cual nos encontramos que tú vives, que tú estás en medio de tu iglesia, en medio de tus discípulos. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Nosotros que hemos dudado en algún momento de tu resurrección, de tu presencia en nuestras vidas, que hemos sido incrédulos como Tomás, hasta no ver, creer, hasta no tocar, creer. Señor, perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de compromiso hacia ti. Y te pedimos, Señor, que este tiempo de Pascua que estamos iniciando, en el cual celebramos tu triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo mal, queremos, Señor, experimentar tu vida y tu triunfo en nuestra vida. Tu triunfo sobre este mal, esta enfermedad, esta pandemia que estamos viviendo en muchos países. Queremos, Señor, ir a tu luz. Tú eres la luz y la vida. Queremos salir de nuestras tinieblas, de nuestra oscuridad, de nuestras puertas cerradas, para poder compartir la alegría de tu triunfo, para compartirte, Señor, a otros hermanos que no te conocen. Queremos, Señor, seguir experimentando tu paz, fruto de tu resurrección. Que tu paz llene nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras familias, porque nos has entregado la paz y tu Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo, Señor, nos siga purificando, nos siga perdonando nuestras faltas y pecados. Señor, gracias por este momento de oración en el cual reconocemos tu poder, tu amor, tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y acrecienta nuestra caridad con aquellos hermanos que menos pueden, que menos quieren, que se resisten más a la fe. Sé tú, Señor, la luz que ilumina nuestras vidas y que después reflejamos a nuestros hermanos en el testimonio. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues aquí dejamos esa parte de la oración y vamos al último momento. Claro. El compromiso de la acción y la contemplación. ¿Qué más nos podemos llevar de ese texto que hemos escuchado, meditado, para nuestra vida de todos los días? ¿Qué podemos seguir saboreando, degustando, contemplando de la palabra de Dios? ¿Y qué cosa concreta podemos ir realizando para poder hacer vida a ese texto? Sí, ¿Tú sugieres algo? yo me quedo con Señor mío y Dios mío. Me quedo contemplando esa frase, reconociendo a Cristo como el Señor, y acogiéndome a Él, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, mi compromiso sería llevar a cabo actos de misericordia, tratar lo más posible que sean corporales y también espirituales, pero los espirituales todavía ahorita tenemos el tiempo y un poco más la facilidad de llevarlos a cabo, pero comprometernos con eso, ¿no? Con no dejar a nuestros hermanos solos y tratar de mostrar la misericordia de Dios en el mundo. Eso sería. Oh, muy bien. De hecho, los obispos, ¿verdad?, y el Papa nos han invitado en este tiempo de estar en casa y ante esta situación sanitaria, pues ser un poco solidarios, ¿verdad? Cuidarnos, cuidar al que está al lado. Yo creo que la misericordia también en eso se manifiesta, se expresa en el cuidar de la fe, de la vida, de la salud del que está a mi lado. Y yo creo que también, pues, valdría la pena en esta semana, en estos días, seguir contemplando este tema de la misericordia. El tema de Jesús misericordioso
que ha resucitado y que nos ha lavado con su sangre nuestras faltas, nuestros pecados. Meditar sobre el tema de la misericordia. Vivimos un año de la misericordia, el tiempo pasado, y hace falta volver a este tema para experimentar esa misericordia de Dios. Hoy, ante esta situación de enfermedad, necesitamos la misericordia de Dios, que nos mire con misericordia, para que podamos entonces pasar a la Pascua. Y a la paz, estar en paz. Sí, estar en paz, claro, la paz que el Señor nos da, anhelarla, buscarla, conservarla una vez que la tengamos, la encontremos. Bueno, pues creo que son algunas ideas, queridos amigos, hermanos, que les ofrecemos, les compartimos para que este segundo domingo de Pascua sea muy fructífero en su familia, en su vida cristiana. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, pues hemos también hecho esta lección divina que ojalá les sea útil a ustedes o a algunos compañeros con quienes pueden compartirla. Erika, pues gracias. ¿Algún aviso, alguna invitación? Pues que vivamos esta Pascua contentos, en casa pero contentos, y en el momento de salir pues la difuminemos. Claro, sí. La paz, que sea transmitida, que sea compartida. Así como el virus, digamos. Sí, que en vez de que se fuerte. contagie el virus, contagiemos la paz, la gracia, la presencia de Dios vivo, resucitado entre nosotros. Así es. Creo que algo de eso tendríamos que trabajar ahora con la misión de la Iglesia. Así es. Gracias. Gracias. Y pues a cuidarnos y desde luego alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, ahora desde nuestros hogares. Dios les bendiga, les doy la bendición. Sí, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta la próxima. Aquí los esperamos. Hasta la próxima. Gracias, Erika. Gracias, Padre.